¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía del programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un verdadero privilegio que usted nos esté acompañando noche tras noche, siguiendo estos programas que esperamos que sean de mucha edificación y mucha bendición para sus vidas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy bonito, a la vez muy amplio también el tema. Vamos a hablar un poco sobre la lepra. La lepra era una enfermedad, bueno, todavía existe la lepra, pero antes era una enfermedad que era incurable. Esta enfermedad venía y era una enfermedad muy vergonzosa a la vez, porque era una enfermedad que se notaba. La gente podía ver, él tiene lepra, porque la piel hasta cierto punto hasta se podría, o sea, era una enfermedad muy fea, se les caía partes del cuerpo. El pelo. Y el pelo se les caía, o sea, era una enfermedad que a lo físico lo deterioraba mucho. Olía feo. Y el día de hoy nos acompaña el pastor Hernando Mejía para hablar un poco sobre la lepra. Y pastor, bienvenido, buenas noches. Para empezar vamos a hablar sobre el significado de la lepra, ¿verdad? La verdad que la lepra en la Biblia, casi todos lo sabemos, los que vivimos en el mundo cristiano, representa el pecado. Y la verdad es de que, como bien decías, la persona que era afectada por el pecado realmente contraía una enfermedad degenerativa, mortal, una enfermedad vergonzosa y una enfermedad que era altamente contagiosa. Por eso era necesario e indispensable retirar a la gente que contraía esta enfermedad. Entonces, la lepra, que representa el pecado, realmente, cuando lo asociamos de esta manera, entendemos que el pecado para nosotros debe ser, y lo es, algo vergonzoso. Por eso la gente peca a escondidas. Por eso la gente no quiere mencionar lo que sucedió, porque el pecado realmente es un virus degenerativo, mortal, nos separa de Dios y es totalmente vergonzoso. Es pecar los que tenemos conciencia espiritual, los que tenemos al Espíritu Santo adentro. El pecado realmente es sumamente vergonzoso. Entonces, ¿qué significa la lepra en la Biblia? Representa pecado y es algo vergonzoso y es algo que separa y algo que divide. Algo que tenía la lepra, como bien estoy diciendo, es que a la gente leprosa había que separarla. Entonces rompía el vínculo familiar. Vamos a suponer que al papá le daba la lepra. El papá tenía que salir de la casa. El papá no iba a regresar nunca más porque esa enfermedad era incurable. Era decirle, era explicarle a los hijos, despídanse de papá porque papá no va a volver. Porque papá es leproso. Y que los hijos vean esa situación de que papá se va, mamá, ¿qué tal cuando mamá se iba? Tenía que retirarse. A lo mejor, amamantando, a lo mejor tienen hijos pequeños, jóvenes, que de repente mamá se va y se va para siempre. ¿Y por qué? Porque está leprosa. O un hijo para un padre que de repente era como la pérdida de un ser querido. Y el hijo, ¿a dónde se va? Ya se va, no puede estar más en casa. ¿Y por qué mi hermanita se va? Porque es leproso, es leprosa, tiene que irse. Entonces, de alguna manera la lepra rompía el vínculo familiar, rompía las relaciones. Esa persona no podía más estudiar, esa persona no podía más que retirarse a la zona donde, fuera del campamento, donde estaba la comunidad de los leprosos. Qué cosa más terrible que la lepra realmente destruía las aspiraciones. Si era comerciante, rompía la situación de la empresa. El empresario tenía que irse. La lepra realmente es muy destructiva en el tiempo bíblico, como es el pecado hoy en día. Tú sabes que si no hubiera pecado, no hubieran divorcios, no hubiera separación. Regularmente cuando ves los estándares de por qué hay tanto divorcio, te das cuenta que es problemas económicos, problemas de infidelidad, problemas de violencia. Y no, realmente si no hubiera pecado, los vínculos matrimoniales nunca se romperían. Las familias no se desintegrarían. No habrían drogadictos tirados en la calle, en centros de rehabilitación. No habrían alcohólicos violentos. O sea, viviríamos en un mundo hermoso si no hubiera pecado. Que hubiera tecnología, pero no pecado. Que hubiera dinero, pero no mercantilismo. Que la vida sería lindísima, que es lo que Dios quería para el hombre.
Dios quería que el hombre fuera feliz, que desarrollara talentos, que desarrollara, que de un huerto, que era un huerto hermoso, le pudiera diseñar ingeniería, ponerle ingeniería a la tierra, pero sin que hubiera pecado, sin que nos dañáramos, sin que dañáramos la naturaleza. Dios quería algo hermoso para el hombre. Todavía tiene ese proyecto y se va a llevar a cabo en la regeneración de los tiempos. Por eso esperamos con mucha ansia la venida del Señor y la restauración del reino mesiánico. Pero bueno, volviendo al tema, la lepra destruye, el pecado hoy destruye. El pecado hoy corrompe. Lamentablemente los gobiernos están corrompidos por el pecado. Ya no te importa si hay medicina en los hospitales para la gente que se está muriendo, con tal de que tú amasar tu fortuna. El nepotismo que existe, todo lo que existe a nuestro alrededor es pecado, y la lepra es la que está destruyendo al hombre y la que está degenerando al hombre. En fin, en conclusión, ¿qué representa la lepra? Me preguntaste. La lepra en la Biblia representa el pecado que destruye, que involuciona al hombre, que lo hace cada vez más animalesco, más tecnológico, pero a la vez más animalesco, más insensible. Me contaba una persona que estuvo presente en el asesinato de unos periodistas en Mazatlán el día de ayer y veía como mucha gente con indiferencia vio ese atentado. Ni siquiera la gente se acercaba, ya por temor o por indiferencia a los acontecimientos que están pasando. El hombre se está volviendo más salvaje. ¿Y eso por qué? Muy tecnológico, ¿cómo no? Pero cada vez más insensible al afecto natural. ¿Por qué? Porque la lepra está invadiendo el corazón de los hombres. ¿Qué es la lepra en la Biblia? Es pecado. Amén, pastor. Tomando la lepra como pecado, vamos a empezar a hablar de algunos leprosos en la Biblia. Vamos a hablar primero había un general llamado Naamán. Wow. Este general, él era exitoso, bien vestido, tenía buen porte, tenía sus medallas, o sea, como usted se imagina un general del ejército. Pero este general tenía un problema, y era que era leproso. Entonces en una ocasión se junta con el profeta, y el profeta le dice que pues, la solución al problema, ¿verdad? Pero este general, nadie sabía que él tenía la lepra. O sea, él, me imagino, estaba vestido, pues, cubriéndose todo para que nadie notara que él tenía la lepra. Pero entonces viene el profeta y le da la solución para que él se cure de su lepra, ¿verdad? Que era una solución que hasta cierto punto era un poco, pues, vergonzosa, porque lo mandaron a sumergirse en un río, pero no era el río más hermoso, no era el río más lindo de todos los que habían cerca. Lo mandan al río Jordán, ¿verdad? Uh-huh. Y lo mandan al río y lo mandan a sumergirse. Pero, pastor, aquí nos habla claro que cualquier persona, por más eminencia que esté, por más exitoso que sea, se puede llenar de pecado, se puede llenar de lepra, ¿verdad? Porque el pecado no respeta estrato económico, social, cultural, religioso. El pecado se mete en la estructura del hombre, sea pastor o no, sea líder o no, sea profesional o no, sea ignorante o sabio. El pecado no respeta ningún estrato. Por eso de repente la lepra le daba hasta a un general exitoso, valeroso, que había llevado a Siria a grandes conquistas, como lo era Naamán, pero que de repente tenía lepra, ¿va? Entonces eso le pasa al abogado, le pasa al licenciado, le pasa al inge, le pasa al político. Está atestado de pecado, tiene grandes logros por los dones y talentos que Dios le ha dado, pero por dentro porta la lepra, que es el pecado. Lo que me llama la atención es que el general quiere salir de la lepra. Hay mucha gente que ya se acomodó a la lepra y hasta le gusta la lepra y consiente la lepra. Hay gente que ya su estatus como lo vive ya entró en una zona de confort. Por eso lo peor que le puede pasar a un hombre es entrar en una zona de confort. Y que te mire, yo sí digo mentiritas, pero son mentiritas. Y ya se acomodó y arrulla la mentirita y ahí la tiene. Que no sean mentirotas, solo que sean chiquititas. Mire, sí hago ciertas cositillas por ahí, pero eso no es nada, no le hace daño a nadie. Y realmente qué triste que los hombres nos acondicionemos y nos acostumbremos a la enfermedad y seamos leprosos. Y como tenemos logros, éxitos, una buena familia, quizá un buen trabajo, ya no nos importa que seamos leprosos. Qué triste ver a mucha gente que por eso no busca a Dios, no busca el perdón de Dios ni la sangre de Cristo, porque ya se acostumbró a su tibieza
y cree que como no está ni frío ni caliente, sino que está tibio, cree que a Dios le gustan los tibios. Si supiera que la Biblia dice que lo que más aborrece Dios, que hasta lo vomita de su boca, es la gente que entra en esa zona de confort. Lo peor que le puede pasar a una persona es creer que como ya no tiene pecadotes grandes, no soy adulterón, no soy un borrachón, sino que soy solamente una persona quisquillosa, mentirosona, por ahí chismosona. Eso no hace daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo bonito del general es que a pesar de que era un hombre valeroso, exitoso, no estaba conforme con su condición. Él sabía que podía salir de eso y buscó por muchos medios. Lamentablemente, como Naamán, mucha gente busca muchos medios. Busca religión, y a veces religiones hasta torcidas, como el satanismo, como el ocultismo, como la idolatría, y cree que con eso, y que lamentablemente ahorita en estas fechas, Quetzaltenango se va a revestir de un manto idolátrico. Lamentablemente, mucha gente sincera que quiere buscar a Dios, pero que lamentablemente la religión y les ha metido la idea de que Dios se ha rebajado a hacer madera, piedra, barro, etcétera. Y todo eso porque los leprosos están buscando cómo sano de la lepra. Así como Naamán, que había gastado una fortuna viendo dónde aliviarse la lepra. Lamentablemente vamos a medios fabricados por el hombre, métodos fabricados por el hombre, que desde luego la gran decepción es de que el hombre no tiene el remedio contra el pecado. Tan no la tiene que Dios tuvo que proveer la medicina. Y la medicina no la fabricaron en la tierra, la medicina la fabricaron en el cielo. Es la sangre preciosa de Jesucristo. El Salvador no nació en la tierra, el Salvador venía del cielo a la tierra. Una cosa es que el Salvador se metió a un vientre humano y otra cosa es que ahí empezó. Ahí no empezó Jesús. Jesús no empezó en el vientre de María. El verbo, antes de estar en el vientre de María, era el verbo, y antes de ser verbo estaba con Dios, y antes de estar con Dios era Dios mismo. Que es el principio de Juan capítulo 1, verso 1. Entonces Dios se hizo hombre para darle el remedio al hombre que el hombre no podía fabricar. Naamán tenía que entender que si quería sanar, necesitaba el remedio y la medicina del Dios del cielo, porque en la tierra era un fracaso. La tierra ha fracasado. No hay un ser humano, no hay una religión que tenga el antídoto contra el pecado. El antídoto contra el pecado lo tiene exclusivamente Dios. Y se llama Jesucristo, y se llama sangre de Jesucristo, y se llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso le pusieron por nombre Yeshua, Jesús, que significa Salvador y explica a Dios. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará al pueblo del pecado. O sea que si algo estaba interesado Dios era en quitarle la lepra a los hombres. Si algo está interesado Dios hoy en día es quitarnos la lepra y sanarnos del pecado y erradicar nuestro pecado. No importa el tamaño, el color, la forma, el lugar donde se dio el pecado. Lo importante es que le caiga a uno la sangre de Cristo, que uno se meta al método de Dios y abandone los métodos de los hombres. Naamán, cuando llega y le dan el método que tú bien estás mencionando, zambúllete 7 veces, sumérgete 7 veces en el Jordán. Aquí hay una situación. El general se resistió. Él dice, ¿cómo zambuirme si existe el río Habana y el Farfar, que son mejores ríos que el Jordán? ¿Cómo mandan a ese río a zambuirme? Entonces vámonos. Entonces alguien muy inteligente le dijo, mire, le parece muy sencilla la solución, porque a veces creemos que Dios, para poner soluciones, pone ecuaciones muy complicadas de responder. Creemos que Dios es el catedrático que pone un problema capcioso para que esté uno 1 hora rompiéndose la cabeza y al final no sabe la respuesta. Dios no es así. Dios es un Dios que simplifica. Dios lo macro lo hace sencillo. El Dios grande se hace un bebé. ¿Qué digo un bebé? Se hace un embrión dentro de un vientre. Para enseñarnos que lo complicado de Dios, lo grande de Dios, lo puede ser tan sencillo. Entonces lo grande de Dios, lo complicado de Dios, ¿cómo me salvo de la lepra? Haz algo sencillo, zambúllete 7 veces en el Jordán. No tienes ni que pagar un viaje al otro lado del mundo. No tienes que irte en la pinta, la carabela de ¿cómo se llama? De Cristóbal Colón, para ir a encontrar un río al otro lado del mundo. No, ahí está, solamente camina unos pasos. Hay un río Jordán. Zambúllete 7 veces y vas a sanar de la lepra. Vamos, general, yo le cuento a usted las zambullidas. ¿Verdad que sí? Vamos. Y entonces se lo llevaron al Jordán. Y empezó la primera sumergida. ¡Fum! La primera.
el río Jordán es un río helado, totalmente gélido. Que yo me imagino cuando el general, aunque muy valiente, pues era el general, ¿verdad? Cuando se zambulló, yo me imagino cómo se estremeció el cuerpo de lo helado que estaba esa agua. Y cuando salió, la noticia es empezar a revisarse. Ya se me quitaron las llagas. La mala noticia para Naamán es que se zambulló la primera vez, pero la lepra no desapareció. Seguía siendo leproso. Así de leproso, como se sumergió, así de leproso salió. Entonces ya entra la duda, bueno, ¿y esto funcionará o no? Y yo me imagino que el cabo que lo animó hasta tragó saliva gruesa, diciendo, peor si esto no va a funcionar, no, yo lo estoy haciendo aquí a hacer el ridículo delante de todos y no va a pasar nada, me van a matar, me van a fusilar. Entonces, vamos, el otro, vamos, general, la segunda, vamos a la segunda, vamos, mi gente. Y se zambulle la segunda. ¿Qué sucede? Pues que se empiezan a revisar, igual de leproso como se zambulló, así de leproso salió. Ya el otro estaba pálido. Y al general ya se iba a salir. No se salga. Todavía falta, general. Vamos a la tercera, mi gente. Vamos. Apóyenme, va. Nada más. Y la tercera. Lo más terrible es que en la tercera tampoco. La cuarta, pero ya la tercera ya le gustó, ya no salió con el escalofrío, ya salió, ya se aclimató a ese río helado. Y empezó otra vez ya, alguien diría, hipócrita, ¿para qué está en ese río? Mire, no funciona, no cambia, así de leproso como entró, así sigue. No sé si has oído que mucha gente así le dice a su gente, ¿y usted para qué va a la iglesia si no cambia? Mire, igual de regañón, igual de carácter, igual de temperamento, igual de todo, no cambia. Pero espérate, pero está en el Jordán, ¿por qué no te metes con él? Porque tienes la misma necesidad de sanidad de lepra. Lo interesante es que, y la virtud de Naamán es que no se salió. Yo animo a todos los que están en el Jordán, que quiere decir que entraron de la vida del Evangelio. Que a lo mejor entraste al Evangelio y todavía no se ven muchos cambios sustanciales. Pero no te salgas, no permitas que la crítica de otro, que no se anima a zambuirse, te saque del Jordán. La bendición de Naamán fue permanecer en el Jordán. Y la orden del Señor es permanece hasta la séptima zambuida. No te salgas solo porque te revisas y sigues con el mismo carácter, con la misma área de pecado. Sigue en el Jordán. Pero hermano, es que sigo siendo el mismo. No, ya solo te faltan 3. A lo mejor solo 2. A lo mejor es la última zambuida y va a desaparecer esa área espantosa que no hay modo que se te vaya. La situación es permanecer, porque si notas, no fue ni siquiera paulatinamente un proceso que se le fue la lepra, no. Pero cuando le llegó la séptima, parecía bebé. Ya se lo estaban contratando para anuncios de bebé, de Gerber, de todo, de pañales, por la piel que le salió a Naamán, totalmente sanado. ¿Y eso por qué? Por permanecer. Entonces entendamos, somos leprosos, con vergüenza lo decimos, sí, perdón por ser leprosos espectadores, perdón por eso. Perdón críticos por ver en todos los cristianos lepra. Sí, somos leprosos, no lo decimos con honor, lo decimos con vergüenza. Los ministros leprosos, todos leprosos, perdón por ser leprosos, con siervos leprosos, coenfermos leprosos, compañeros de lepra. Pero la bendición más grande es que ya nos metimos al Jordán y de ahí no nos saca ni el diablo. Por más que del Jordán no nos salimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya solo nos falta una zambuida. Pero de algo estoy seguro, Dios no miente. Y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, Él la va a terminar hasta el día de Cristo. Yo tengo esa fe, que así como soy no me voy a ir de esa tierra. ¿Por qué? Porque el estar en las aguas del Jordán y permanecer en el río del Espíritu es lo que va a hacer que esa lepra un día desaparezca. Y todos los críticos que nos vieron, miren cómo falla, mire cómo, y todos los que señalaron, un día nos van a ver a la imagen del Señor Jesucristo. Y la misma oportunidad que tenemos nosotros, la tienen ustedes. Solo vengan hacia el Jordán, vengan hacia zambuirse al Jordán, vengan a danzar al Jordán, vengan a levantar las manos al Jordán, vengan a diezmar al Jordán. Es la invitación, y no se salgan del Jordán. Aunque la gente diga, critique y digan, pero no cambias, espérese en el Jordán. Y va a ver cómo un día vamos a amanecer todos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo.
¿Qué representa la lepra? Pecado. ¿Qué representa el Jordán? La vida del Espíritu. ¿Qué representa el Jordán? Permanecer en el Evangelio de Cristo hasta el final. Y vamos a ver cómo todas esas áreas van a ir desapareciendo. Y la gente va a ver eso. La gente de repente se va a dar cuenta, mire, y usted ya no es mal hablado. Mire, y usted ya... ¿Por qué? Porque estar en el Jordán produce bendiciones tan grandes. A lo mejor hay vergüenza, pero ¿qué van a decir? ¿Que me voy a meter al Jordán? Métete al Jordán. Los que ya estamos en el Jordán, invitamos a los que están de espectadores a que se metan al Jordán. Y tarde o temprano, esa lepra va a desaparecer. Amén, pastor. Muy importante el tema. Yo creo que eso nos queda claro, ¿verdad? Que la vida en Cristo es un proceso, no es un cambio que va a venir de la noche a la mañana. Hoy recibo a Cristo y ¡pah! Ya mañana voy a ser santo. No. Santo sí, pero no perfecto. Amén. Yo creo que eso es muy importante porque muchas personas creen eso, tienen esa idea en la cabeza, de que yo ya estoy con Cristo, se acabaron los problemas, ya no voy a volver a pecar. Y eso es una idea errónea. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en el camino, esperar, tener mucha paciencia. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, que es otra figura del pecado. Fue un proceso lo que ellos vivieron. Ellos tuvieron que estar 40 años para llegar a eso que era la tierra prometida. También tenemos el ejemplo de los 10 leprosos, ¿verdad? Ese caso fue el Señor Jesús el que les dio la palabra, ¿verdad? Les dijo, ya son sanos. ¿Y cuál fue el proceso que ellos tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que caminar hacia el templo, otra vez caminar. Y en ese transcurso en el que ellos iban para el templo, ahí iban ellos sanando. Amén, pastor. Iba desapareciendo. O sea, la orden del Señor fue, vayan y preséntese al sacerdote. Y mientras vayan camino al templo, la lepra va a ir desapareciendo cuadra por cuadra. Entonces yo me imagino a los leprosos, ¿verdad? Salieron los 10 leprosos y empezaron a caminar la primera cuadra. Y se ha de haber visto uno al otro, mira, te salió el óvulo de la oreja, no la tenías, ya la tienes. Y tú que estabas chimuelo, ya te salió el colmillo. Y ya te salió cabello, y ya esa llaga tan fea que se te miraba aquí por el cuello, ya desapareció. Entonces, ¿qué era lo inteligente? Pues apurémonos, vámonos más rápido al templo. Apresuremos, porque mientras más nos apresuremos, más rápido se va a ir la lepra. Pero no te era un proceso, hasta llegar a el templo, a presentarse con el sacerdote que así los mandó el Señor. Entonces, ¿qué figura tiene esto? De que el Señor a nosotros ya nos dijo, por la fe, estás limpio y perfecto a la imagen de mi Hijo, Jesucristo. Ya Dios dio ese decreto. Pero todavía estamos leprosos. Bueno, caminemos de regreso al templo. ¿A qué templo, hermano Nando? Al templo celestial. Porque ahorita vamos de regreso a nuestra casa. Vamos de regreso de donde venimos. Vamos de regreso a la patria celestial. Y conforme vamos de regreso, caminando de regreso a la casa, la lepra va a ir desapareciendo hasta que un día, cuando nos presentemos delante del Señor en la parucía, vamos a estar totalmente limpios de toda lepra, es decir, libres y limpios de todo pecado y de toda maldad. Algo que me gustaría dejar bien sentado es que Dios sí tiene poder. Y tiene poder sobre el hombre y sobre nuestro pecado. Así que el hombre lo que tiene que hacer es preocuparse por vivir en Dios, por buscar a Dios, por acercarse a Dios, por estar inquiriendo de su presencia y de su palabra, sabiendo que lo que es imposible para el hombre, como el rompimiento de ciertas ataduras, alcohol, drogas, lo que sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Los milagros más grandes que estamos viendo hoy en día, no tanto es de que enfermos se están sanando, aunque lo hay, cáncer están sanando y están sanando, y gracias a Dios por eso. Pero el milagro más grande que estamos viendo es como gente atestada de pecado está siendo perdonada por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es el mejor milagro ver que el nombre de una persona está inscrita en el libro de la vida porque recibió a Jesucristo. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Invitamos a todos los que no han tomado la decisión de recibir a Jesús como Señor Salvador, que se apresure a hacerlo y se va a dar cuenta cómo la lepra va a ir desapareciendo mientras vamos de camino y de regreso a nuestra patria celestial. Amén, pastor. Ya para terminar, solo contarles de que yo me imagino un leproso que ya era sano, lo que él hacía era
irle a contar a sus amigos, ir a regresar con la familia, con quien te separaron y te dijeron ya no, con ellos no puedes estar. Cuando ellos regresaban al campamento ya limpios de la lepra, ellos lo que hacían era contarle al mundo, contarle a las personas que estaban cerca, ya no tengo lepra. Y esa invitación te hago yo, que vayas con tus amigos, vayas con tus vecinos y les cuentes de la obra que Dios está haciendo en tu vida, y Él va a terminar y la va a perfeccionar. Amén. Y así terminamos el programa del día de hoy, esperando que haya sido de realmente una gran bendición para tu vida. Te recordamos que nosotros estamos transmitiendo este programa el día de mañana también, a la misma hora por este mismo canal, y pues que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por tu sintonía.